Estimados amigos, es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy, haciendo la salvedad que este día voy a cumplir un compromiso histórico que tengo. Sinceramente, lo que yo voy a decir hoy lo he pensado y lo he repensado, porque dicen que todo pueblo tiende a cometer los mismos errores cuando desconoce la historia. Pero la historia de nuestro país hay que conocerla, y si no se conoce hay que contarla. Y hay que interpretar los acontecimientos a la luz de lo que ha estado sucediendo. En el año 1993, días antes de que me dieran el golpe, naturalmente empezaron a circular en el país rumores de golpe. Decían que los militares estaban descontentos con el trabajo que nosotros estábamos haciendo en el campo de La Paz. Decían, bueno, empezaron a haber muchísimas, pero una cantidad innumerable de comentarios, de especulaciones y de rumores. La verdad es que con el tiempo, cuando se escribió la historia, nos dimos cuenta que había un epicentro en todo esto, y era el señor Dionisio Gutiérrez, que estaba realmente descontento, y yo no entiendo por qué, pero él empezó a hacer un derroche de dinero y empezó a trabajar el golpe de Estado. Empezó a trabajar el golpe de Estado a través de un acercamiento que lo relata muy bien Juan Luis Fonte en su libro, en una de sus publicaciones, que lo relatan otros tratadistas del golpe y que incluso está en un libro producido por una persona a la que ellos ayudaron de la Universidad de Florida, que se llama Dictating Democracy, Raquel McCleary. Es decir, lo que yo voy a decir aquí todo está constatado por la historia. Y ellos se ufanaron de ser ellos los que habían planificado el golpe y me habían dado el golpe. El gran titiritero de ese golpe fue Dionisio Gutiérrez, su primo Juan Luis Bosch y la gente del grupo Pirámide, un grupo de empresarios guatemaltecos que no sabían ver más que el derecho de su nariz. No les importaba que el país estuviera caminando, que la economía estuviera bien y que tuviéramos una gran posibilidad de poder iniciar ya un proceso de desarrollo, pero no les gustó para nada el que yo empezara acciones de limpieza en el organismo judicial y en el Congreso, porque esos eran los instrumentos que ellos tenían en su mano o pretendían tener en su mano para condicionarme las acciones de gobierno. Señores Molín, en el otro lado, por el lado militar, ellos se acercaron con el que entonces coronel Pérez Molina, quien fue el que empezó a tratar de canalizar el descontento que pudo haber habido dentro de la cúpula militar por lo que nosotros estábamos haciendo en el campo de los acuerdos de paz. Realmente el golpe tuvo una preparación que fue dada por esta par de señores en el marco de sus instituciones. En la élite empresarial era una élite desesperada porque se le estaban cortando las uñas en un montón de privilegios, porque mi gobierno había decidido no privatizar y antes de privatizar desmonopolizar. Ellos decían que si se desmonopolizaba las empresas iban a valer menos, pero nunca tomaron en cuenta que la desmonopolización era fundamental, porque si no se desmonopolizaba, se le entregaba un monopolio público a un monopolio privado, y eso es lo que está pasando en el país. Han abusado en la energía y en los teléfonos, cobrándole al pueblo lo que se les da la gana. Eso era lo que querían y eso es lo que estuvieron después de que me votaron. Vinieron y no querían impuestos, y nosotros les metimos el 59-91, 58-91, un impuesto que sirvió para la estabilización del país,
para abrir las ventanillas que teníamos cerradas, es realmente para crear unos mínimos fondos de inversión social que estaban por los suelos, no existían. Por otra parte, estaban furiosos por el control aduanero que nosotros estábamos empezando a impulsar y no querían los acuerdos de paz. Esto fue claro y ese descontento fue utilizado por Dionisio Gutiérrez y su combo de pirámide para impedir que el proceso de modernización del Estado continuara. Por el otro lado, el señor Pérez Molina interpretó la molestia que había entre una cúpula del ejército por los acuerdos de paz. Ellos sentían amenazados su seguridad como institución por los caminos que nosotros estábamos siguiendo para obtener la paz, que fueron caminos muy diferentes a los que finalmente se llegó, porque nosotros estábamos negociando conscientemente acuerdo por acuerdo, seguros que esos acuerdos tendrían que ir en algún momento a ser ratificados por el país y queríamos tener consensos nacionales para impulsar dichos acuerdos. Por otra parte, en esa cúpula militar también se sentían amenazados sus privilegios, privilegios que les daba el ser comandantes de zona y tener grandes contingentes de tropa en su control. Estas dos instituciones, estas dos cúpulas, no instituciones, porque no era ni todo el sector privado ni todo el ejército, eran dos cúpulas las que empezaron a complotar. Y todo esto está debidamente constatado por documentos que más tarde desclasificó el Departamento de Estado y que yo tengo en mi poder. Ellos fueron y buscaron una instancia de fachada y como no la tenían, la crearon lo que ellos llamaron la Instancia Nacional de Consenso, en donde agarraron una serie de líderes de buena fe de diferentes organizaciones, de diferentes sindicatos que tenían algún nombre mediático, organizaron esa Instancia Nacional de Consenso que no fue más que una fachada y que la vendieron internacionalmente como que si era el pueblo entero el que estaba contra mí, cuando realmente el 87% de la población guatemalteca, óiganlo bien, casi el 90% de la población guatemalteca estaba totalmente de acuerdo con la depuración del Congreso y con la depuración de la Corte Suprema de Justicia. Y si hoy salimos a la calle, el 100% va a estar de acuerdo. Pero no se trataba de eso. Lo que se trataba es que ellos querían hacerla a su forma. Usan a la Instancia Nacional de Consenso como fachada. Se toman la gran foto histórica en que ellos están con la Instancia Nacional de Consenso respaldando una resolución, óigalo bien el pueblo de Guatemala, porque esto tiene mucho que ver con lo que están buscando hoy, respaldando una resolución espuria de la Corte de Constitucionalidad, en la cual prácticamente me separaban del poder. Esa resolución espuria nunca pudo haberla dado la Corte de Constitucionalidad y el mismo Ramiro de León Carpio dijo que ese era un horror jurídico, porque para destituir al presidente de la República solo se podía hacer o por renuncia, que nunca presenté mi renuncia, o porque se me declarara interdicto con el dictamen de 3 médicos y el 80% de los votos de la Asamblea. Como ellos sabían que eso no lo tenían, optaron por inventar que yo había renunciado. Cuando yo les dije no voy a renunciar, depónganme y carguen ustedes históricamente con el peso de esta decisión. Y cuando les dije, señores, el ejército no tiene nada que ver aquí, no se metan, en el despacho del ministro de la Defensa ante todos los comandantes. Pero en ese momento la decisión la había tomado, Pérez Molina los tenía condicionados, Enríquez y el ministro ya se habían alineado por temor o por conveniencia, yo no sé, pero lo que es peor, señores, es que mientras el ejército estaba hablando conmigo para ver si yo les renunciaba, en el salón vecino estaban 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y 3 abogados. El magistrado Lario Sochaita, el magistrado
ahorita no me recuerdo, y estaba también 3 abogados. El licenciado García Noriega, el licenciado Quesada Toruño y el licenciado Palomo Escobar, que habían sido llevados ahí y propuestos por el sector privado para que ayudaran a resolver la situación y a redactar la resolución. Tengo entendido que en la sala vecina al Ministerio de la Defensa, en áreas del Ministerio de la Defensa, se redactó esa resolución. Años después, en una conversación de radio, el que se presentó el magistrado Reynoso Gil, entonces presidente del Colegio de Abogados, y lo arrinconé. Y él dijo que la base para tomar esa resolución había sido el comunicado del Ejército, porque no tenían ninguna otra base legal, y el comunicado del Ejército jamás pudo haber sido una base, porque eso constituía un golpe de Estado. Señores, pero la Corte de Constitucionalidad después, al resto de los magistrados, los mandaron a traer por orden del coronel Pérez Molina, los llevaron al despacho y les dieron como un hecho consumado lo que tenían que firmar y el camino que se había jurídica, espantosamente jurídica, a seguir para removerme del puesto. Naturalmente tuvieron cómplices en la prensa. Y el principal cómplice de la prensa es un escribidor guatemalteco que se llama Mario Sandoval. Mario Antonio Sandoval. No le digo escritor, es un escribidor. Escribe incoherencias, pero eso sí, siempre está metido en las jugadas que van contra el pueblo de Guatemala. Siempre está metido dándole la razón a quienes nos han tenido a nuestro país en la calle de la amargura. Y yo hoy se lo digo en su cara, él ha sido una apátrida. Él ha hecho pedazos al país por sus componendas y sus tretas. Señores, esta dicotomía de Dionisio Gutiérrez y Pérez Molina se mantuvo por 20 años en el país. Dionisio Gutiérrez le tenía una oficina a Pérez Molina alrededor de su oficina y de ahí salían las órdenes y se manejaban muchas cosas en esa mancuerna. Él llegó a la presidencia apoyado plenamente por Dionisio Gutiérrez. Y Dionisio Gutiérrez permanece con él, como permaneció con Berché, como usó a Colón, como usó a Pérez Molina, extrayendo lo que a él le convenía para sus privilegios, los de su familia y los del sector que lo apoya y el sector al cual ciegamente lo seguía. Pero en el momento en que ellos vieron débiles a Pérez Molina, saltaron del barco y se volvieron enemigos de Pérez Molina y empezaron a complotar contra Pérez Molina. A tal extremo que el pueblo no me va a dejar mentir y el pueblo se ha de recordar que en el discurso de despedida de Pérez Molina dijo que acusaba a Dionisio Gutiérrez de haber patrocinado su golpe y además que él lo señalaba realmente como el capo de la línea 2, lo cual el propio Pérez Molina, no son palabras mías, dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con la línea 2? ¿Solo van a perseguir a la línea 1 o van a perseguir a la línea 2? Yo le pregunto hoy al pueblo de Guatemala, ¿han visto ustedes si han perseguido a la línea 2? No, señores, no la han perseguido. ¿Por qué? Porque ahí aparentemente, yo no voy a meter mis manos al fuego, pero aparentemente dice que esta gente pactó y que esta gente se fue directamente con la fiscal a forma de decir no sigan con nosotros porque van a destruir la economía. Viajaron a Washington a ver cómo hacían para parar las presiones que pudieron haber venido contra ellos. Lo que tienen, señores, es que ellos empezaron a buscar un apoyo que ya venían buscando desde antes con las autoridades judiciales para evitar que la persecución fuera tajante y permanente de la línea 2. La fundación, él crea su fundación. ¿Para qué? Para empezar un nuevo esquema político. Él se da cuenta que había habido un movimiento en el derrocamiento de Pérez Molina, en el cual un grupo
similar, oigan bien, al de la Instancia Nacional de Consenso, solo que llamado SEMIA, integrantes por líderes de muchas ONGs, sin mayor respaldo popular, pero muy mediáticos, con mucha respaldo internacional por las donaciones que reciben, y empieza a acercarse a ellos. La prueba es que en este momento, mañana, ellos van a tener un festín, van a hacer una presentación donde Dionisio Gutiérrez es la estrella de la función, con gran cantidad de personal del grupo de SEMIA y de otros que le llaman izquierdosos rosados, que le van a ir a hacer la UPA, sin entender que con ellos va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la Instancia Nacional de Consenso. Los van a utilizar, y una vez los hayan utilizado, les van a tirar la patada. Y me duele, porque dentro del grupo SEMIA sí hay gente que vale la pena, pero hay otros que lo único que son dirigentes mediáticos de papel, que usan hábilmente algunas de las plumas de ellos para insultarme o insultar a la gente que está con nosotros en el movimiento de refundación, como lo hicieron las trascendencia si Dionisio Gutiérrez no los hubiera hecho circular en todos sus medios. Entonces, como dicen, cuando ve uno la cola del diablo, sabe que el diablo está ahí. Y si ellos hicieron circular todo esto, alguna razón tendría. Naturalmente, después nos damos nosotros cuenta de muchas cosas. Primero, que ahora sí, ya no todos los empresarios se van a tragar el cuento de Dionisio Gutiérrez. Gracias a Dios, ahora hemos empezado a sentir que hay empresarios que están en desacuerdo total de las maniobras de este señor, que están en desacuerdo total en la forma en que él usa el sector privado y esa aureola que él tiene de ser un defensor de la economía de mercado para aprovecharse. Él naturalmente, entrevistas como esta, en la que él se sienta con la señora Tel Maldana, y naturalmente va ganando posiciones. Yo quisiera preguntarle a la señora Tel Maldana si ella aceptaría civilizadamente sentarse conmigo y que discutamos sobre la política nacional, o es solo con quien está promoviendo su candidatura o con quienes ella se siente cómoda, como son el señor Dionisio Gutiérrez o el grupo SEMIA. Entonces, aclaremos las cosas, porque el pueblo de Guatemala tiene que saber qué es lo que está pasando actualmente. Y lo que todos sentimos es que están utilizando al sector judicial como garrote. Están usando al sector judicial para llevar una justicia selectiva. Una justicia selectiva a militares, a empresarios, a funcionarios y políticos y a gobernantes. ¿Para qué? Para agarrar prestigio, pero no para depurar el Estado. Porque los verdaderos culpables de la corrupción del Estado no han sido tocados, ni por la señora Tel Maldana, ni por el señor Velázquez de la CICIG. Yo respeto y ojalá que lo que ellos han dicho y han hecho como promotores de justicia en Guatemala la lleven a cabo, pero la lleven a cabo sin sesgos. Y les vuelvo a repetir que la paren de politizar, porque lo que da la impresión y lo que todos los guatemaltecos sentimos es que ahora la candidata de este grupo SEMIA y la candidata de toda esta movilización que se está dando en el país es la señora Aldana. Y ella no lo desmiente. Y ella sigue caminando como candidata en Washington. Sigue caminando como candidata, dando declaraciones y visitando el interior del país. Señores, esto hay que aclararlo. Si ella va a ser candidata, tiene todo su derecho. Es una ciudadana. Pero si ella está utilizando la estructura jurídica del país para candidatearse, eso es
incorrecto aquí y en la China. Y por eso es que eso hay que denunciarlo. Porque ahora, esta semana pasada, lo que se rumoraba es que toda esta teluria que estaba produciéndose en el país era para colocarla a ella en una posición como presidente o vicepresidente. Y que esa era la estrategia, meterla a ella con el prestigio que tiene y a través de ella meterse todos los del Grupo Semilla o gran parte de ellos para copar la estructura del Estado y plantear una reforma a la que me voy a requerir posteriormente. Esto naturalmente le da, ella ha buscado y han buscado legitimidad. Y tanto estos grupos que insisten, por ejemplo, en el genocidio, que insisten en el juicio a los militares, que insisten en una justicia selectiva, pero no general. Están felices porque tienen trofeo. Tienen militares viejos o ancianos presos. Ya con eso pueden enseñar al mundo que ellos están contra el militarismo. Tienen también arrinconados a empresarios, a los cuales los tienen permanentemente amenazados, a los empresarios también, a los militares también. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, uno piensa que de repente en Guatemala se puede estar estableciendo un régimen de terror judicial. Y esas dictaduras son peores, señores, que las dictaduras abiertas, porque son dictaduras solapadas y mucho menos aceptables cuando esas dictaduras son utilizadas como mecanismos de depuración política o de construcción de escaleras políticas para determinados funcionarios. Esto que yo estoy diciendo hoy y que es una perspectiva que existe en el pueblo de Guatemala tiene que ser aclarado por ellos. Porque si no, estamos frente a un nuevo golpe de Estado, diferente al que se me dio a mí. El mismo titiritero, eso sí, Dionisio Gutiérrez sigue siendo el mismo. Sigue el hombre que sigue manejando los medios, sigue el hombre que sigue haciendo lo que se le da la gana. Pero, señores, en lugar de la instancia nacional de consenso, tienen a Semilla. En lugar de los militares, tienen enamorada a la cooperación internacional. Y han hecho una aureola de lo que ellos han hecho en la cooperación internacional. Señores, de esta forma, esta gente han entregado nuestro país. ¿Por qué? Porque pasamos a ser, por ser un Estado fallido, un Estado en decadencia, pasamos a ser un Estado tutelado. Da vergüenza que estos señores del Grupo Semilla y esta señora Aldana entren y salgan de la Embajada de los Estados Unidos recibiendo consignas. Yo lo denuncié y me lo han reconfirmado varias veces. Ojalá que ellos lo aclaren. Ahí mismo el embajador era quien estaba patrocinando la elaboración del partido político, con las bases, entre comillas, de Semilla y con la candidatura de esta señora. Señores, no podemos seguir con entreguismos de esa naturaleza. Mantengamos nuestra dignidad. Nosotros tenemos que hablar con los Estados Unidos de un país como Guatemala a otro país, reconociendo que ellos son una potencia importante, reconociendo que ellos tienen intereses estratégicos y que nosotros realmente podemos en determinado momento ser una amenaza para esos intereses. ¿Por qué? Por las migraciones que promocionamos, por la falta de seguridad que existe en Guatemala y que esto puede afectar ya las fronteras de los Estados Unidos que se han venido hacia el sur de México. Pero eso no quiere decir que ese diálogo abierto con dignidad de nación a nación venga a convertirse en un diálogo para ir a recibir instrucciones, en la cual, digamos, queremos que las instrucciones nos las digan en un inglés inteligible para nosotros. Eso es ofensivo y no debe pasar. Tampoco debe pasar que lo que está pasando es la prensa. Si ustedes se dan cuenta, mucha prensa emergente se ha independizado. La prensa que hoy está funcionando en las redes sociales tiene una relativa independencia,
Pero la prensa tradicional, encabezada por escribidores como el que ya mencioné, esa prensa sigue obedeciendo los dictados de quienes les pagan. En esa prensa a ella no se les toca. En esa prensa ellos son dioses. Son los únicos inmaculados que hay en el país. ¿Por qué? Porque son los que pagan los anuncios, son los que los mantienen vivos. Señores, estamos ante una situación similar a la del 93, con la mismísima estrategia. Yo diría que es un cliché, es un patrón idéntico con casi el 80% de los mismos actores. El resultado va a ser el mismo, una catástrofe para la pobreza del país, una catástrofe para la política del país. No podemos esperar con estas soluciones tener algún día una democracia representativa, una justicia social y una democracia económica. No existe esa posibilidad. Y ni soñar en un Estado de Derecho. Ellos no saben vivir en el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho les impone obligaciones a las cuales ellos no están dispuestos a someterse. Ellos van a querer seguir manteniendo el estado de abuso y de arbitrariedad que les ha permitido enriquecerse y conservar sus privilegios. ¿Qué es lo que ellos van a plantear? Óigalo bien el pueblo de Guatemala. Ellos van a copar el gobierno si llegan a triunfar con la fórmula del 93, como no lo pudieron hacer en el 2015. Van a copar el gobierno, van a manejar el Congreso hasta que estén sólidos y después lo van a disolver o lo van a depurar, como lo hicieron en el 93. Van a tener control de las cortes. Van a controlar el sistema judicial a través del MP y lo que puedan controlar de la CICIG. Como ya lo hicieron con Dalanese y como lo hicieron con Castresana. Van a ir a montar en el sistema judicial el garrote de la gobernabilidad y así van a tener a todos los grupos sometidos. Y finalmente van a plantear la reforma constitucional. Una reforma constitucional que no van a ser garantías para la democracia representativa ni para el pueblo de Guatemala. Es una reforma constitucional que, como en 1993, le va a dar únicamente garantías a ellos. En el 93, ¿qué salió en concreto de la reforma? Que ellos plantearon prohibirle al Estado que le prestara dinero al banco, le pidiera prestado dinero al Banco de Guatemala, para que los dineros de todas las empresas del Estado tuvieran que ir a la banca privada y que ahí tuviera el Estado que recurrir a hacer sus préstamos. Solo analicen cómo los bancos se fueron para arriba a partir de que se tomaron esas medidas. ¿Benefició eso al pueblo en algo? En nada. ¿Le salió caro al pueblo? Carísimo le salió al pueblo y nos sigue saliendo caro. Metieron las manos en las cortes y llevaron el sistema judicial a ser un sistema vergonzoso, en donde tenemos hoy el título mundial de impunidad. No llega al 4% la judicialización de los crímenes. ¿Y para qué toda esa estructura? ¿Para qué? Si tienen plata y siguen saliendo a pedir plata, yo no sé para qué. Si de todos modos no tenemos la justicia que el guatemalteco quiere. Si tenemos una presa judicial en el organismo judicial de cientos de miles de cuestiones. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Señores, otro golpe como el del año 93 nos funde. Y realmente estamos en una encrucijada, porque continuar con el desmadre que tenemos en el país también nos funde. Guatemala no puede darse el lujo de otro periodo de 20 años de opresión con ese egoísmo marcado en su
élite gobernante empresarial y en general estatal. Nosotros necesitamos, sí, no una reforma constitucional, necesitamos un cambio constitucional. Nosotros necesitamos reorganizar el Estado, pero no para que sea un sirviente de estos grupos ni de ningún grupo, para que sea un sirviente de los intereses populares. Nosotros necesitamos una democracia representativa, no la que fomenta el actual sistema de partidos políticos, en donde el pueblo tiene que elegir entre las fórmulas que esos partidos le presentan, que son conciliadas de entre grupos de poder corruptos. Eso no puede seguir así. La democracia representativa debe sacar su representación del pueblo. No es posible que sigamos pensando en tener un Estado sin una inclusión seria de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. No es posible que pensemos en un Estado sin un control ciudadano, en manos del pueblo, pero no en manos de los grupos de poder, que ellos son los árbitros y los régimes del proceso electoral y de los procesos económicos y sociales del país. Así nunca vamos a tener paz social, porque siempre la balanza estará inclinada en favor de aquellos que no queremos nosotros que sigan gobernando en la forma que lo han hecho hasta hoy. Nosotros necesitamos una democratización de la economía. ¿Para qué? Para que los resultados del crecimiento económico se vean en desarrollo social, para que el pueblo de Guatemala con sus ahorros tenga acceso a las grandes inversiones con mercados de capitales modernos, y no que simple y sencillamente se le obligue al pueblo a ahorrar a través de los bancos, pagándoles intereses de miseria, para que los banqueros puedan agarrar y financiar sus empresas altamente productivas. Nosotros necesitamos, sí, que hayan empresas productivas, pero necesitamos que el pueblo participe de esas empresas. Eso es un capitalismo moderno, si queremos verlo así. Eso es una democracia social, esa es una liberalización de nuestro sistema. Eso es darle al pueblo lo que se merece, la posibilidad de ahorrar y de prosperar y de desarrollarse, y no que un sistema económico siga reproduciendo fatalmente una matriz de pobreza como ha sido en nuestro país. No, señores, tampoco estamos de acuerdo en lo que muchos de estos grupos afiliados a Semilla proponen, la legalización de la droga. No, señores, no estamos de acuerdo. Guatemala sería fatal con eso. Las adicciones nos matarían a nosotros. La legalización del aborto es un absurdo social que tan solo se hable en el país. Porque Guatemala lo que tiene que hacer es ver cómo garantiza la vida y salimos de los esquemas de muerte y no quedarnos atados en esquemas de muerte diferentes. Finalmente, nosotros también, aunque respetamos a las gentes que tengan preferencias sexuales, porque al fin y al cabo cada quien es vida, pero estamos completamente en contra que eso constituya un orgullo nacional. Estamos completamente en contra que se nos quiera a nosotros obligar a que se haga una promoción de este tipo o que se visualice esto como una acción de orgullo. Señores, hasta ahí nosotros los guatemaltecos no llegamos. Y óiganlo bien los grupos que están vinculados a Semilla y que patrocinan este tipo de cosas. Sépanlo y entiéndanlo, que si tenemos que ir a las calles a pelear por la moral del pueblo de Guatemala, vamos a ir a las calles a pelear por la moral del pueblo de Guatemala. Y vamos a denunciarlo y nos vamos a agarrar. No tenemos nada que esconder, porque no hay derecho que a través de fórmulas escondidas de carácter político se nos quieran introducir agendas totalmente ajenas a nuestro país, aunque sea el embajador de los Estados Unidos, al que ustedes le rinden culto, al que ustedes le tocan la puerta, con el cual ustedes se reúnen para hacer política, y quien creo yo va a ser el secretario general del nuevo partido político de ustedes. Guatemala no quiere eso.
respetamos al embajador de los Estados Unidos, respetamos al pueblo de los Estados Unidos como un pueblo grandioso, grandísimo, al cual merece mi admiración y mi respeto, respetamos al gobierno de los Estados Unidos, pero jamás vamos a aceptar que se nos impongan desviaciones de esta naturaleza. Señores, esta es la realidad y esto es lo que nosotros tenemos por delante. ¿Cómo podemos evitar que estos grupos asalten el poder y que nos impongan políticas que nosotros no queremos y que podamos realmente trabajar hacia un país diferente, un país moderno, pero que la modernidad no signifique inmoralidad, sino que la modernidad signifique progreso, entendimiento y amor entre todos los guatemaltecos. Nosotros tenemos un Dios al que adoramos, al que queremos. La mayoría de los guatemaltecos nos sometemos a Él, creemos en su palabra y esa voluntad, ese amor, ese progreso y esa libertad que Él nos da a nosotros como personas es la que queremos ver reflejada en nuestro país. Muchas gracias. Ahora, pues yo creo que nos excedimos un poco en tiempo. Así que voy a tratar de ser lo más corto en las preguntas. El señor Gerson Andrade, muchas preguntas, y aquí el equipo me ha escogido algunas. El señor Gerson Andrade, ¿y qué pasa con el presidente actual según usted? Bueno, el presidente actual, según yo, lo que pasa es que es un hombre sin experiencia. Y es un hombre sin experiencia que está cometiendo demasiados errores y que no aborda la política de Estado como la debería abordar. No le entra a los temas como le debería entrar. Y entonces prefiere evadir permanentemente, nombrar comisiones, viajar, pero el país no puede seguir así. A mi criterio, este gobierno tiene que hacer un serio esfuerzo por buscar una orientación. Y esa orientación no buscarla ni en el exterior, sino que buscarla con gente que existe en Guatemala, que podría orientarlos para que se definiera de inmediato una política y soltarse de la tutela del gran capital que le está imponiendo una serie de cosas que no son sanas para el país. Si puedo explicar más de la desmonopolización antes de la privatización. Sí, es muy sencillo. Miren, Guatemala tenía un monopolio de telecomunicaciones y un monopolio de energía eléctrica. ¿Qué es lo que sucede? Si usted vende un monopolio estatal y se convierte en un monopolio privado, el monopolio privado es el que va a fijar las condiciones del mercado y va a fijar el precio. El pueblo queda totalmente marginado de esa decisión. Antes, cuando existían esos monopolios, como monopolios del Estado, el pueblo por lo menos podía salir a las calles a protestar. Hoy que son privados, no le queda más que aguantar. Por eso yo decía, se debe privatizar, pero con competencia. En lo que era energía, poner a competir a los diferentes sectores en la producción, en la interconexión y en la distribución de la energía. Y lo mismo en la telefonía. Ponerlos a competir en la conmutación, en la interconexión y en la red primaria. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera tener acceso a alternativas para poder escoger la que le conviniera al consumidor y no al dueño del monopolio. ¿Por qué los empresarios dueños no se defienden y se dejan arrinconar? Bueno, la verdad es que esta es una pregunta interesante que hace Carla Flores, y esto ha sido porque realmente los que han puesto la plata sobre la mesa son estos señores que manejan acciones monopólicas. Pero lo importante ahora, quiero decirles que muchos empresarios ya están dividiéndose y ya están diciendo, no señores, nosotros, miren, cuánto empresario a mí no me ha llamado para decirme, Jorge, estamos bien fregados, la economía está por los suelos, para nosotros, pero para ellos no. Y entonces no puede ser
que nosotros sigamos mal en la economía mientras ellos se están hinchando de plata y siguen mamando el Estado y siguen quitándose los impuestos y siguen manejando los privilegios como se les da la gana. Nosotros sí creemos e instamos al empresariado guatemalteco que no se deje manipular. El empresario guatemalteco tiene todo nuestro respeto. Lo admiramos porque en condiciones adversas puede hacer empresa, pero no admiramos a ese empresario guatemalteco que está dispuesto a vivir de los contratos del Estado y de los privilegios que el Estado otorga. Hay que competir y para eso la empresa privada debe ser libre y apoyada a todos en general. ¿Cómo podemos hacerle frente a Dionisio y su combo? Bueno, señor Álvarez, yo estoy haciendo mi parte, poniendo en evidencia lo que él hizo en el 92 y lo que quiere hacer ahorita. Así lo percibo yo. Él puede ser que salga a defenderse, o me salga a insultar, o me salga a atacar. Me viene del norte. A mí que me ataque ya, todas las mentiras que iban a decir sobre mí ya las dijeron. Y a mí eso me viene sobrando. Si me quieren insultar, que me insulten. Al fin y al cabo, ¿yo qué voy a hacer? Pero lo que sí no me pueden quitar es ni mi manera de pensar ni mi dignidad. Y es por eso que yo les digo, señores, al señor Dionisio Gutiérrez, lo primero que le está pasando es que ya gran parte del sector privado, yo diría la mayoría, no está dispuesto a seguirlo en aventuras de esta naturaleza. Y segundo, el combo al que él pertenece también se está dividiendo, porque ya se dieron cuenta que él resuelve su situación y deja clavados a muchos, o muchas cosas, como alguno me ha dicho, entregaron a algunos empresarios para distraer la opinión y quitarse de encima la presión para que ellos no los tocaran. Y esto es inmoral, porque algunos de los empresarios que dicen algunos que ellos entregaron son gente que no merecía haber corrido esa suerte. Hay otros que lo merecen mucho más que ellos y están organizando foros y van de canal en canal de televisión, como don Dionisio Gutiérrez, diciendo barrabasada y media. Ahora él ya se convirtió en un hombre de gran responsabilidad social y ahora va a ser un foro mañana y ahí van a aparecer todos los izquierdosos que le sirven de fachada a hacerle upa en una farsa, porque él no cree en eso. Nunca lo ha creído y él lo único que ha sabido hacer es aprovecharse de todo el que se le pone enfrente. Señor Donald Barrera, ¿qué podemos hacer? Pues miren, para mí es la refundación del Estado. Nosotros tenemos que arrancar de tajo toda esa maldad que ha habido en el país, poner claras nuestras ideas, unir al pueblo de Guatemala, hacer conciencia e ir a una revolución pacífica que nos permita transformar el Estado. Un Estado moderno, un Estado que no sea perseguidor, un Estado que no sea rencoroso, pero sí un Estado que haga valer la justicia, en donde el Estado de Derecho sea ejercido como debe ser ejercido, con el imperio completo de la ley, con el respeto de las libertades y los derechos de todos los ciudadanos, no como es ahora. Tienen derechos y libertades delincuentes que están pegados al poder económico o pegados al poder político, pero protegidos por jueces y fiscales. Pero un hombre como soy yo, que no me han presentado una sola prueba en 23 años, no tiene derecho a justicia. ¿Y cuántos miles de guatemaltecos están en una situación como la mía, en que sus casos están trabados, quizá ellos están presos, sus familias en indigencia, porque no se les hace justicia? Nosotros tenemos que cambiar eso. No hay otra forma de salir adelante en el país. Dice que el señor Sergio González, ¿cómo podemos desligarnos de la oligarquía del país? Bueno, la verdad es que es muy difícil desligarlos de una oligarquía. Lo que hay que hacer es controlarla.
La oligarquía tiene que servir a los intereses del pueblo y no hacer lo que pasa actualmente, que es el pueblo el que sirve a la oligarquía como esclavos. Y eso sí ya no puede seguir. El país ya tiene condiciones para que eso no se dé. Pero si nos siguen engañando, como todo lo que estamos viendo que este señor nuevamente está armando, estamos mal, porque estamos empujando al pueblo a una revolución. Nosotros recomendamos al señor Dionisio Gutiérrez incluso que pare ese sistema, porque ese sistema al pueblo no se lo va a tolerar más. Y ese sistema lo único que va a hacer es crear una desigualdad mayor, una intranquilidad mayor y una violencia mayor en nuestra sociedad. Me mandan saludos desde Sololá, desde Bushval, desde muchas partes, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, a todos mis hermanos de los departamentos que nos siguen. Les mando un caluroso abrazo, les agradezco mucho todos sus saludos. Ya no vamos a dar nombres el día de hoy, pero ustedes los pueden ver en los comentarios que han mandado. Y les quiero decir que yo le pido a Dios que realmente nos ayude a que podamos superar esta crisis que tenemos en libertad, en fraternidad y con la comprensión de los que eternamente han querido tener al país sojuzgado, que entiendan que eso ya no puede ser y que debemos entrar en un diálogo, en una reconciliación. Señores, podemos hablar. Los guatemaltecos tenemos capacidad de dialogar, yo se los puedo decir, porque he fomentado dos diálogos grandes en el país. El diálogo que fomentamos en el marco de la Comisión Nacional de Reconciliación y el que como presidente fomenté en el Pacto Social. Ahí estuvo y el Consejo de Estado, 3 en la que yo fui parte. Quiero decirles, siempre que hemos dialogado, han habido soluciones y han habido acercamiento entre los poderosos del país con los más menesterosos. Yo soy testigo de eso. El pueblo de Guatemala tiene ese espíritu. Usemos ese espíritu del pueblo de Guatemala para encontrar nuestras soluciones y no las encontremos con el garrote de la justicia ni con la imposición económica y la consolidación de privilegios. Que el Señor se los bendiga y muchísimas gracias.